Si tienen razón o no. Es más, algunos los tildan de fanáticos, creen que intentan satanizar todo cuanto está a su alrededor. Y al respecto, con humildad, quiero decir algo. Aun cuando su oratoria emotiva yo no la disfrute, eso no significa que ellos estén diciendo mentiras. Están diciendo toda la verdad. La Biblia habla de una batalla continua en donde no hay cuartel neutral. Es una guerra. El Señor lo dijo de distintas formas. Nuestro Señor Jesús, uno de los versos más atinados, yo creo, para referirme a ello: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues desparrama. Todo esto lo estoy diciendo para recalcar que no importa cuánto usted quiera evadir, complicarse e involucrarse. Si usted es un simple espectador en la obra de Dios, le guste o no, usted está contra Él. Nuestro Señor lo dijo, no es mi opinión. Digo que en esta guerra espiritual usted no está en una posición neutral, usted está en contra de Dios. Si finalmente usted decide involucrarse, de igual forma usted se convertirá en enemigo del mal y blanco de sus ataques. No hay posición neutral. Un buen ejemplo de lo que estoy diciendo es la vida de Nehemías. Desde que llegó a Jerusalén, los ataques contra él no han parado. Y téngalo por seguro, no pararán. Esta historia es como ir al almacén de guerra del infierno y ser testigos de cómo se ensaya una y otra arma en contra del proyecto de reconstrucción. Y atentos a eso, no es un proyecto de reconstruir un muro. En realidad, eso es fácil. Cualquier constructor podía hacerlo. Ya todos sabemos, se trata de reconstruir la vida espiritual del pueblo. Y eso es otra historia. Sin exagerar un poco, creo que hubo una reunión de demonios en donde se discutió algo como lo que voy a recrear. Uno de ellos debió quejarse: todo ha fallado. Las burlas, las críticas, las amenazas. El tipo ese vive orando. No importa qué arma usamos contra él, todo redunda para bien del pueblo. Entonces uno de los más experimentados demonios dijo: le han atacado desde afuera, ahora hay que hacerlo desde adentro. Alguno replicó: no, ya lo hicimos aún desde adentro. Pusimos desánimo en la tribu de Judá y sí, los golpeó un poco, pero se repusieron, no fue suficiente. El mismo demonio insiste: ay, pero el arma que ahora deben usar no golpeará a una sola tribu, los golpeará a todos, a príncipes, al pueblo, a los nobles, a cada tribu. De hecho, ya la han estado usando, pero ahora van a recrudecer sus ataques. Y este es el punto. Preguntaron: ¿de qué arma estás hablando ahora? Bueno, el arma es el egoísmo. Ahora, golpéenlos por todas partes con dardos del egoísmo. Y todo lo que he dicho es el contexto de esta historia. Pero pronto, cuando
demuestre las consecuencias de este ataque, ustedes tendrán que pensar conmigo, vaya, parece que más bien se trata de nuestra historia y no de la historia de los judíos. Nuestro sermón de hoy se titula Pecado sigiloso, el egoísmo. Nehemías capítulo 5, por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 5, libro de Nehemías. Vamos al versículo 1. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 5, libro de Nehemías. Vamos al verso 1. Roberto, por favor, enciéndamelas todas. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para los impuestos del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Hasta ahí leemos. Señor, te suplico tu guía y que hables a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. La comunidad religiosa suele condenar el pecado del alcoholismo, el de la drogadicción, el adulterio, la fornicación, el robo y otros pecados parecidos y públicos. Diría, bien hace la comunidad religiosa en condenarlos, porque en realidad la Biblia los condena. Desde luego que Dios no está repudiando al pecador, está mostrando repudio al pecado. Mi punto es que por alguna razón que yo no termino de entender, algunos en la comunidad religiosa deciden condenar esos pecados, pero callar otros que por ser sigilosos parecen no son graves. Y recalco, es mi punto de vista. No estoy en una posición para decir cuál pecado es peor o mejor, si es que hay algún pecado mejor. Pero sí creo que hay algunos pecados sigilosos que hacen mucho más daño que los que antes mencioné. Aún peor, creo puntualmente que el egoísmo es el que desata una larga lista de otros pecados. Y a veces pienso que algunos de esos que la sociedad religiosa más condena nacen en realidad en el egoísmo, porque es una fuente de muchos otros pecados. Claro, este es otro detalle que yo no entiendo. Los que se visten de religiosos, parece ser, son los que más anidan este pecado sigiloso. Yo no sé si tiene alguna relación el hecho de que de forma pública ellos parecen correctos, aunque en su corazón aniden tanto egoísmo. Rara vez estos religiosos se ven envueltos en grandes escándalos de alcohol, homosexualismo, cosas parecidas. No dije que no se ven envueltos, dije
raras veces, pero regularmente están vestidos de egoísmo. Prueba de ello es que a esos religiosos es a los que nuestro Señor Jesucristo más repudio mostró en sus predicaciones. A ellos fue a los que les llamó sepulcros blanqueados, a ellos fue a los que se dirigió tan severamente. Pero creo que es importante, para seguir con esto, definir académicamente egoísmo, porque algunos quizá lo usamos de forma equivocada. El diccionario dice que es un amor excesivo e inmoderado que una persona siente por sí misma, que le hace atender desmedidamente su propio interés. Por tanto, el egoísmo hace que una persona no se interese por el interés del prójimo. El egoísmo rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Y si olvido la definición académica, voy a decirlo más bien por algo opuesto y que ustedes recuerdan fácilmente. ¿Cómo se resume la ley de Dios? ¿Cómo se resumen los 10 mandamientos? La Biblia completa se resume en Jesús dijo con 2 mandamientos. ¿Los recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Y el segundo, amarás, significa que el egoísmo contraviene abiertamente toda la Biblia. Porque si estos 2 es el resumen de toda la Biblia y el egoísmo nos priva de amar al prójimo, y si no amamos al prójimo, no somos capaces de amar a Dios. Así es que el egoísmo, aunque parece sigiloso, aunque raras veces aparecerá en primera plana diciendo tal persona está llena de egoísmo, tal persona está llena de avaricia, de desinterés, de indiferencia, es mucho peor que otros que esta sociedad condena. Regularmente el egoísmo tiene un envase favorito y es el amor al dinero. No digo que se presenta en ese único envase, digo que pareciera ser que ese envase es el preferido de este sigiloso pecado. Y sabemos también de forma grave y por definición bíblica, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así es que noten, yo no estoy hablando de un pecado poco grave, ni estoy en una posición de predicador neófito tratando de establecer una ponderación de cuáles pecados son peores, pero sin necesidad de ser muy estudioso, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Si la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y ahora descubrimos de que el dinero es el envase en que el egoísmo se presenta, entonces hay que deducir, el egoísmo es algo muy grave que está golpeando desde el principio la vida de las personas. De hecho, ¿cómo decir la parte favorita de la Biblia? Para mí, una de las partes favoritas para mí en libros de la Biblia son los profetas menores. Ellos condenan la injusticia social, ellos condenan la explotación del hombre por el hombre, ellos hablan de que el lobo del hombre es el mismo hombre, ellos hablan en contra de los ricos, en contra de los opresores, en contra de la burocracia, y lo hacen de forma tan abierta que los políticos no necesitarían crear nuevas arengas políticas, bastaría con que ocuparan la Biblia y lo harían con la palabra de Dios, porque los profetas menores hablan mucho de eso, precisamente sobre el egoísmo, sobre el amor al dinero. Pero bueno, esto es como una introducción. Debo contarles la historia de lo que está pasando con Nehemías ahora.
La Biblia no dice esto. Antes de empezar la historia, yo creo que Nehemías debió pensar en algún momento, ay, yo nunca me imaginé que esto iba a ser tan difícil. Pensé que se trataba de soñar con ser gobernador, que Artajerjes me diera las franquicias, los permisos, construir un muro y asunto resuelto. Jamás imaginé que iba a sufrir tantos ataques. Jamás me imaginé que mi pueblo estuviera tan lleno de egoísmo. Jamás creí que habría tanto veneno dentro de mi misma raza, siendo esclavos, maltratando a otros. Pero en fin, ahora les cuento la historia. No estoy seguro si se escribieron pancartas en contra de la explotación laboral. Tampoco sé si se escribieron canciones de protesta o si se bloqueó alguna calle para gritar todo esto. Lo que sí sé es que el pueblo estaba harto y pararon el trabajo. En nuestros días, estoy diciendo, el pueblo estaba harto de los ricos judíos, de la explotación laboral, de la injusticia social, y decidieron hacer la primera huelga de brazos caídos que la historia registra. No estoy diciendo que es la única. La historia dice que Egipto registró la primera huelga realmente organizada. Yo discreparía un poco, parece que fue esta. En fin, ¿a quién le importa quién fue la primera? Lo que sí importa es que hubo una huelga. Y pueden imaginar la escena. No está con este lujo de detalles. Esto yo lo estoy recreando. Creo que sucedió algo como lo que voy a decir. Los guardias del imperio persa, los que estaban cuidando a Nehemías, llegaron temprano a la casa en donde Nehemías vivía, diciendo, tenemos problemas, esto es grave. Nehemías debió decir, ay, otra vez Tobías y sus secuaces. No, ahora es peor. ¿Peor? Sí, el pueblo está en huelga. Están gritando que no van a trabajar más, que están hartos y se han reunido en la plaza principal y no piensan hacer más nada. Nehemías, angustiado, pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Hubo algún ataque? Uno de los guardias cercanos a Nehemías debió decirle, creo que es mejor que usted los escuche. Nehemías debió preguntar, ¿están los dirigentes con ellos? ¿Los príncipes con los que yo he hablado? Respondieron, no. Solo está el pueblo. Nehemías fue hasta la plaza y habían tantos gritos. Algunos estaban con sus rostros demudados, otros irritados y decididos, no vamos a trabajar más. Nehemías hizo una especie de mesa de trabajo, les preguntó, ¿hay algunos dentro del pueblo que les representen, con quienes podamos hablar? ¿Qué pasa? Necesito saberlo. No da los detalles, pero rápidamente se hizo esa mesa de trabajo. Obviamente ya habían algunos dentro del pueblo que habían tomado la palabra y puntualmente presentaron 3 quejas ante Nehemías. La primera fue, hay una hambruna terrible, usted lo sabe, y no tenemos para comer. La verdad es que Nehemías no lo sabía. Nehemías estaba comiendo muy bien. Lo van a ver más adelante. Nehemías y sus empleados comían muy bien, pero no así el pueblo. Segunda queja. Algunos de nosotros hemos hipotecado nuestras tierras para comprar comida, pero la deuda sumada a la inflación nos está matando. ¿Qué vamos a hipotecar mañana? Ya hipotecamos todo lo que teníamos y mañana necesitamos comer.
Nehemías tampoco sabía esto. Y la tercera demanda: los impuestos del imperio son insufribles. No tenemos para comer, no tenemos para hipotecar, no tenemos para pagar impuestos. ¿Cómo se le ocurre a usted que vamos a trabajar en el muro? Nehemías debió preguntar: paren un momento, ¿a quién le han hipotecado sus tierras? Porque yo soy el gobernador del imperio persa y yo no tengo registrado en mis libros que ustedes me estén hipotecando sus tierras. ¿Me están acusando? No. Sabemos que usted no está tomando hipotecas de nosotros, pero sí los príncipes judíos, los nobles, los ricos. Nehemías pregunta: ¿están diciendo que los patriarcas de cada tribu, que son esclavos y a quienes yo vine a ayudar, los están esclavizando a ustedes? Sí, ellos. Y vea esto: el imperio persa nos pone un interés, y como no podemos pagarlo, vienen los ricos judíos y nos dicen: te voy a prestar dinero, pero te voy a cobrar interés. Así es que yo tengo que pagar interés sobre interés. Le pago interés al imperio y le pago interés a estos ricos judíos. Nehemías, con estupor, está viendo a todos, a las mujeres que sufren, a los hijos, y está viendo a los que trabajan con él, y alguno de ellos en silencio, con su rostro, le está diciendo: Nehemías, todo esto es cierto. Cual publicanos, los ricos judíos cada vez se hacen más ricos con la miseria de esta gente. Una de las mujeres tomó la palabra y, llorando y a gritos, debió decirle: los niños judíos o son esclavos o mueren de hambre. ¿Eso quiere usted? Ahora nos pide que levantemos un muro. Cuando Nehemías comprobó todo esto, dice literalmente que se enfureció. Se enojó tanto. ¿Cómo pueden hacer esto? Y saben, esto también es mi punto de vista. Ahí no estaban los nobles, los ricos, los burócratas, los patronos, los empleadores. No estaban ahí. Estaba solo el pueblo. Si hubieran estado, creo que Nehemías no habría controlado su temperamento y les habría gritado cosas. Para ventaja de Nehemías, ellos no estaban ahí. Entonces, enfurecido, le dijo al pueblo: por favor, denme tiempo. Necesito meditar esto. En español nosotros sabemos que era un hombre de oración, que lo que estaba diciendo es: déjenme orar. Estoy tan furioso y no sé cómo voy a resolver este asunto. Si ustedes y yo olvidamos esta historia y pensamos en nuestra ciudad, yo les pregunto: ¿alguna de estas quejas no suceden en esta ciudad? Exacto. Es como si fuera una queja de San Salvador, en donde el pueblo está harto y le dice a los gobernantes: basta ya de tanta tontería. Los préstamos por nuestras propiedades, los intereses son insufribles. Nos ponen intereses sobre intereses, nos cargan más impuestos, se los inventan de las mangas de la camisa y cada día hacen cada cosa.
y no estoy hablando del gobierno en turno, y esto no es una predicación en contra de ningún gobierno ni tinte político. En realidad, estoy hablándole única y exclusivamente a la Iglesia de Cristo. Porque sabemos que los que no tienen principios espirituales, no se les puede exigir ética espiritual. Estoy refiriéndome a mi compromiso como pastor, como jefe, como papá y como esposo. A mí, como supuesto cristiano, se me demanda y se me exige justicia moral. Así es que cuidado con usted pensar, mire, ahora que está con tanta problema el gobierno en nuestro país, ahora que hay tantas cosas feas resurgiendo, pues el pastor está predicando en... No, bien lejos de eso, aunque si califica, cada quien júzguelo por su cuenta. Estoy muy lejos de decir eso. Yo estoy refiriéndome a nosotros mismos. Por cierto, en media semana, porque hoy el tiempo no me lo va a permitir, vamos a hablar sobre la injusticia del sector patronal, no de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, de usted y yo como jefes de otras personas. De eso hablaremos. Hablaremos sobre los préstamos, que de hecho hay una cantidad de ustedes que vive juzgando a los prestamistas y diciéndoles que son usureros y hablando en mal de ellos. ¿Cierto o no cierto? Sí, y entonces ¿para qué los buscan? Bueno, es que si no, no como, pastor. Entonces, ayúdenme a definir filosóficamente mi pregunta. ¿Finalmente los prestamistas son de ayuda o de maldición cuando es para comer y sobrevivir? No me lo respondan aún. Lo haremos a la luz de la Biblia en media semana. También hablaremos un poco sobre la administración del poco o mucho dinero que tenemos. Porque bendito Dios, el hambre en forma abierta o la hambruna en forma explícita todavía no ha golpeado nuestro país. Pero no sería extraño que el rumbo que lleva, dentro de poco, eso suceda. Así es que también tendremos que hablar de eso. Pero insisto, no en un entorno político, no en un entorno nacional. Estoy hablando de nuestras propias vidas. De hecho, ahora déjenme preguntar. Pero antes de preguntar esto, se me ocurre, ¿cuántos de ustedes son padres de familia? Por favor, levanten la mano. Una gran parte, pueden bajarla. ¿Cuántos de ustedes son jefes en un trabajo o negocio? Sin pena, por favor, que dirigen a otros. Una buena parte. ¿Cuántos de ustedes son líderes de la iglesia? Otra buena parte. Les he filmado, pedí que pusieran una cámara aquí. Entonces, cuando les pida que se pongan de pie, todos los que levantaron la mano, por favor deben hacerlo. No, mejor aún, pónganse de pie ya, por favor. Los padres de familia, los jefes de negocios, de empresas, los líderes y los patronos. Ok, listos. Por favor, guarden silencio. Respondan la primera pregunta. ¿Por qué razón Nehemías no sabía nada de lo que estaba pasando con el pueblo? Uno a la vez, solo los que están de pie pueden responder. Sí, hermano, atrás, hasta el fondo. Espéreme, ahí atrás, primero. Gríteme. No es cierto. Hermano, aquí en medio, que le callé antes. ¿Perdón?
vivía interesado en sí mismo. Eso es una gran mentira. Nehemías era un hombre que pensaba en el pueblo, absolutamente. De hecho, estaba ahí porque pensaba en el prójimo. Si no, no hubiera llegado nunca ahí. A ver, Samuel. No había tenido la oportunidad de conocerlos, dijo. Hermano Vicente. Gríteme, la gente que él había enviado. Porque él envió personas inadecuadas a dirigir. Tampoco es cierto. Envió a la gente más fiel posible. Hermano. Porque él asumió cosas. Hermana. No era papá. Pues no lo han dicho ninguno de ustedes. Si son respuestas parecidas, bajen la mano. Si tienen una respuesta lejana a lo que han dicho, hermano Eric. No. No. ¿Sí, hermano? Él estaba viviendo bien, como dice Osvaldo, entonces pensó o asumió, como dijo el hermano, que todos estaban bien. Probablemente sí asumió eso, por eso no es la razón del por qué no sabía. La última opinión, y si no se las doy yo. Allá atrás, hermano. Gríteme. Espéreme, hermano. Allá atrás. No le escucho. No, ya estamos montando una telenovela. Dijo que los líderes le habían ocultado la verdad. Les voy a dar la única y simple razón, que por cierto creo, sin juzgar a Nehemías, que debió disculparse en su diario. Él no compartía con el pueblo. Porque si hubiera estado con ellos, lo habría sabido. ¿Saben por qué no compartía con el pueblo? Porque pasaba mucho tiempo trabajando en favor del pueblo. Eso es cierto. Dirigiendo en favor del pueblo, también es cierto. Sacrificándose en favor del pueblo, también es cierto. Pero olvidó uno de los principios de todos los que ejercemos influencia sobre otros: compartir tiempo con ellos. Siguiente pregunta. ¿Qué se supone que deben hacer los líderes, los que dirigen, con aquellos a quienes dirigen? Miguel. Hacer vida juntos. ¿Qué deben hacer los que dirigen? Hermana Evelyn. Conocer de sus necesidades no es el fin último. ¿Qué deben hacer los líderes? Dar el ejemplo. ¿Qué se espera de un gerente de ventas? Que venda. ¿Qué se espera de un líder ministerial? Que dirija. Bueno, por esto les puse de pie, para que ustedes y yo nos demos cuenta de cuán equivocados estamos, igual que Nehemías. Dios instituyó líderes, pastores, dirigentes, patronos, para que cuidáramos del pueblo, no para que los dirigiéramos. Que en el camino de cuidarles hay que coordinarles, eso es cierto. Pero lo que un pastor de ovejas hace es cuidar a las ovejas. Y todos ustedes conmigo comparten esa grande responsabilidad de cuidar a esas personas. Y como si se tratara de príncipes judíos, ególatras, egoístas, amadores de sí mismos, a algunos de nosotros lo único que nos interesa son los resultados, el signo de dólar, el signo de
cuántas personas vinieron. Y no nos importa cuidar a esas personas. Y el Señor, a través de esta historia, está exhortando a Nehemías y a nosotros no a pensar en juzgar a otros, porque sé que si yo sigo arengando en contra de la injusticia social, algunos de ustedes, especialmente los más amantes de la protesta, de pronto creerán que esto es un mitin político y dirán: ¡viva el pastor para alcalde! Y yo les responderé: vayan y pregunten a su esposa si han dado lo justo antes de gritar. Y yo les responderé: vayan y pregunten a sus hijos si la colegiatura ha sido pagada y los libros también. Yo les preguntaré si tuvieron dinero para ir al estadio, cómo no han tenido dinero para pagar su diezmo. Yo les preguntaré: ¿cómo es posible que estén llevando una cadena de oro mientras están arengando que el gobierno comete injusticias cuando usted no le ha pagado al prestamista? ¿Por qué no le entrega la cadena? ¿No se ve mejor con ella? Perdone, se lo digo. Ese es el punto. Que algunos de nosotros somos religiosos, amadores de nosotros mismos. Y nos sentimos orgullosos porque no estamos en adulterio, porque no estamos en alcoholismo, no estamos en drogadicción, pero estamos llenos de avaricia. No nos importa el bien de otros. Ni siquiera nos importa, si tenemos autoridad, despedir gente. Porque creemos que somos resultados. Ay, si Dios nos mide a nosotros con la misma vara que nosotros medimos a ellos, usted y yo ya no vamos a tener ni trabajo ni familia. Porque el egoísmo es un pecado que hace que otros egoísmos, otros pecados, destruyan al pueblo. De hecho, mientras estoy diciendo esto, les he querido poner de pie porque yo soy el primero en juzgarme. Mientras leía esto me sentía avergonzado. Hay algunas cosas de las que no tengo respuesta. No sé dónde viven algunas de las personas que trabajan conmigo. De vez en cuando he querido ser de ayuda para que se beneficie a otras personas y no me he fijado si los que trabajan cerca de mí están necesitando. No sé si están aguantando hambre. No sé si tienen problemas con su matrimonio. Y Dios me puso para cuidarles. No son 100, no son 1000. 1000 son a los que les predico en el culto. Pero en realidad los que trabajan cerca de mí no suman más de 8 o 9. Y no sé muchas de estas cosas. Peor aún, si no sé respecto a mis hijos, si no sé respecto a la familia de mi esposa. Entre tanto quiero usar la ropa que me guste, la casa que me guste, el coche que me guste, comer donde me guste, y que me importa un comino si los demás comen o no comen. ¿Tengo algo del que yo me pueda jactar? Puedo decir: no estoy en alcoholismo, ni en drogadicción, ni estoy peor. Y por eso es que Nehemías estaba tan enfadado contra mí. Pero me dice: no te angusties, estoy molesto porque no soy de hierro, y al ver tanta injusticia me quebranté. Voy a decirte cómo corregir. Y eso lo vamos a ver en media semana, cómo trajo el plan de reinserción, cómo consiguió que no hubiera nunca, mientras él dirigía, un esclavo judío. Usted dirá: wow, ¿de dónde sacó Nehemías tanta capacidad? De la Biblia.
puso en marcha una estrategia bíblica que estaba escrita en el Deuteronomio. Pero eso se los cuento en media semana. Tal vez vienen. Y para cerrar, porque el tiempo ya no lo tengo, hizo al final un compromiso con todos los que están de pie. Y les preguntó, no, con todos los que estamos de pie. Dijo, Carlos, ¿estás avergonzado? Yo dije, sí lo estoy. Me he estado sintiendo correcto cuando en realidad soy miserable por mi avaricia. Bueno, ¿estás dispuesto a corregir? Sí, quiero hacerlo. ¿Vas a seguir el plan que te he dicho? Sí, lo voy a hacer. ¿Te comprometes? Sí, dijeron todos. Bueno, entonces vengan y fírmenme un contrato. Los hizo firmar. ¿Es que Nehemías no confiaba en ellos? Creo que no. Creo que allí en el pueblo judío, y esta mañana y yo mismo, habemos algunos de nosotros que cada vez que el zapato nos aprieta, le prometemos cosas al Señor. Pero se nos olvida pronto. De hecho, hay varios de ustedes que le prometieron al Señor estudiar teología, que le prometieron pagarle lo justo a su empleada, porque la hacen trabajar de 5 de la mañana a 10 de la noche, no le pagan. Y como no tiene seguro social, solo puede ser morirse de hambre o ser esclava suya. Y usted y yo hablando en contra del gobierno. Y otros ejemplos más. Entonces el Señor me dice, ¿vas a hacer un compromiso? Y esta es mi pregunta para mí y para algunos de ustedes. Es entre ustedes y Dios. Pero les sugiero, deberíamos hacer el compromiso y comprometernos con el Señor a cambiar lo que haya que cambiar cuanto antes. El egoísmo no provoca que se pare una obra. El egoísmo fue lo que llevó a Israel al cautiverio y los llevará a ustedes y a mí también. Pero es decisión de cada quien. Así de pie, los que están de pie, oramos. Señor, perdóname por todo lo mal que estoy haciendo. Y gracias porque tu palabra me confronta abiertamente. Y gracias porque me diste rápido una salida para hacer algo ante mi error. Te ruego que tu Espíritu